Los panteones son esos sitios a los que tanto les tememos, sabiendo que tarde o temprano acabaremos en uno. En ellos hay miles de personas que fallecieron por diversas circunstancias, y debido a esto se ha hablado de que por las noches salen de su tumba las almas que no están descansando en paz. El Camposanto es el lugar por excelencia para las historias, debido a que es un sitio lúgubre, triste, silencioso y lleno de espanto. Cada uno tiene sus leyendas particulares, sus relatos y su historia. En esta ocasión hablaré solo de unos cuantos de estos sitios, en donde se encuentran alojados cadáveres de distintas épocas. Arrancamos este recorrido de las historias de Panteón con una leyenda de Matehuala, San Luis Potosí. Se llama el Carretón de la Muerte y se cuenta que pasaba una carreta fantasma por la calle de Reyes a eso de las 3 de la tarde y seguía su camino hasta desaparecer en el Panteón Hidalgo. La carreta iba dirigida por un hombre con un látigo y la gente escuchaba los latigazos. Como esa calle antiguamente era de piedra bola y no de pavimento, y la carreta iba jalada por caballos, entonces dicen que los cascos de estos, al pisar, aventaban chispas. A esa carreta le decían el Carretón de la Muerte, porque cuando pasaba, o más bien, como que la veían o nada más la escuchaban pasar, se decía que alguien iba a morir ahí en Matehuala, y a decir de muchos, este presagio nunca fallaba, porque a los pocos días alguien se moría y lo llevaban a enterrar al mismo Panteón Hidalgo. Al momento de hacer esta recopilación, encontré muchas historias que tenían lugar en el Panteón de Belén, pero en particular una llamó mi atención. Una que tiene por nombre El niño que tenía miedo a la oscuridad, y dice así. Ignacio tenía un extraño problema desde que nació. Su fobia era el miedo a la oscuridad y a los lugares cerrados. Era tan grande su miedo que sus papás tenían que dejar la luz prendida y abiertas las ventanas durante la noche para que el niño pudiera dormir. Desafortunadamente, después de cumplir un año, Ignacio falleció. Su cadáver fue sepultado en el Panteón de Belén. Al otro día, los encargados del panteón se sorprendieron que la tumba estaba abierta y colocaron la lápida en su lugar. Este hecho sucedió por 10 días seguidos. Los papás comentaron a los vigilantes del cementerio la fobia que tenía su hijo. Al parecer, todavía tenía miedo, aún después de la muerte. Por lo tanto, decidieron poner en alto la tumba del niño, para que no estuviera debajo de la tierra. En el Distrito Federal, y bueno, para ser más exactos, en la colonia Guerrero, antes existía un panteón, llamado Panteón de Santa Paula. Estaba por los rumbos de Garibaldi, y no tiene mucho que el cementerio ya no existe, porque lo demolieron para construir unos departamentos. Lo que importa es que en ese panteón había muchas apariciones y espantos que mucha gente había tenido la mala fortuna de ver. Se escuchaban todas las noches los llantos de niños y personas mayores, que eran más bien alguna especie de lamentos. No falta quien tenga presente que alguna vez vio salir del cementerio a una mujer completamente vestida de negro, como si estuviera de luto. Quien la veía por primera vez encontraba un poco raro que ella se encontrara dentro del panteón, cuando éste ya tenía sus pesadas rejas de hierro cerradas. Pero esa extrañeza se tornaba en espanto, cuando sin esfuerzo alguno, atravesaba las rejas metálicas volviéndose traslúcida en instantes, cruzando la calle frente a sus inmóviles espectadores para recorrer cierto tramo flotando a unos centímetros del suelo, hasta llegar a una casona que estaba por el rumbo. Ahí se perdía de vista, dejando detrás a un pobre transeúnte, asustado y con la sangre helada. Ha habido desde entonces muchos cambios y remodelaciones por el rumbo. Muchas construcciones también fueron demolidas.
La siguiente leyenda es proveniente de Aguascalientes. Se cuenta que existe un panteón, al que nombran el cementerio de los pobres. Este está abandonado. La gente enterrada ahí data de más de 100 años. Estos sepulcros están olvidados por las personas vivas, que no son familiares directos de los fallecidos. Nadie se ocupa de las lápidas. Hay hierbas muy crecidas, hay tumbas rotas en donde se ven los esqueletos, en otras los huesos desordenados, y en las que están cerradas se oyen adentro unos crujidos, como que si alguien quisiera salir de ahí. Al entrar, se cuenta que te da mucha tristeza y sientes fuertes energías. El lugar se ve desolado, y a partir de la medianoche se oye el galope de caballos, sus resuplidos y relinchos. El sonido de las ruedas de madera de la carreta jalada por ellos se escucha cómo se detiene poco a poco, por todo el lugar. En donde estés parado, da la impresión que está a pocos metros de uno. Se dice que un grupo de personas incrédulas entró especialmente a oír para constatar lo que se decía. Lo escucharon perfectamente y corrieron por todo el panteón para buscar la carreta que oían. Pero se les apareció un espectro vestido de cochero que los aventó entre las lápidas, y salieron corriendo, salieron gritando que era la muerte. Esta es la última historia que les quiero contar esta semana, y antes de empezar a relatarla, quisiera que si ustedes se saben alguna historia de panteón, o ustedes tienen una historia, me lo hagan saber en los comentarios o por un mensaje personal en YouTube, para yo incluirla en un video próximo. Ahora sí, procedemos con esta historia que se desarrolla en Guanajuato. Era una niña del pueblo de San Francisco, que tenía como unos 5 o 6 años aproximadamente y quedó muerta en la carretera. La atropellaron. Fue muy triste para la familia y para toda la gente ir al velorio, a la misa y luego llevarla a sepultar al panteón del Jaral. No pasaron muchos días cuando la gente que vive cerca del panteón empezó a ver a esa niña que andaba caminando y llorando cerca de su tumba, o se asomaba, pero sin salirse del panteón. Y no es que la vieran de carne y hueso, sino que era su ánima la que se aparecía. La gente decía que la niña quería que la llevaran a enterrar a la capilla de la Merced. Eso decía la gente porque le preguntaban al ánima de la niña que por qué lloraba tanto, y ella les respondía eso, que no quería estar en el panteón, sino en la capilla. La gente, asustada, le avisó al cura y él fue al panteón, y esperó a ver si salía la niña. Él nunca la vio, pero sí le creyó a la gente, y también porque los papás de la niña le pidieron cambiar sus restos del panteón a la capilla. La sacaron de allá y se la llevaron a sepultar, y mucha gente no se enteró de eso. O sea, lo hicieron muy en silencio. Después ya nunca volvieron a contar que se viera la niña en el panteón, o que se escucharan sus llantos. Es que su ánima encontró descanso cuando la llevaron a sepultar a la capilla de la Merced. Aquí finaliza este pequeño recorrido por algunos panteones de la República Mexicana y por sus historias. Yo soy Ismael Méndez y te quiero hacer una pregunta. ¿Tú escuchas el miedo? Hasta la próxima.